Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy preparé un video que varios de ustedes me han solicitado y es cómo diferenciar los verbos personales de los verbos impersonales. En realidad no es tan difícil y a través de ejemplos lo vas a entender muy bien. La diferencia es que el verbo personal es aquel verbo que admite persona y el verbo impersonal es aquel verbo que no admite persona. Y normalmente los verbos impersonales se conocen como defectivos porque hablan de los fenómenos meteorológicos. Sí, antes de seguir con la lección quisiera pedirte que si no te has suscrito a mi canal, por favor te suscribas, dale like a mis videos, activa la campanita para que yo pueda seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. También te pido que tengas un poquito de paciencia con los anuncios que yo sé que ya te están apareciendo. Obviamente sé que a veces pues estás un poco ansiosa por revisar el contenido, pero sí te pediría apoyo para que lo veas y no lo saltes, porque así puedo monetizar mi contenido y de esa manera con los anuncios podemos ser económicamente sostenibles. Bueno, vamos a empezar. Existen verbos en nuestro idioma español que son personales porque admiten una persona. Un ejemplo de verbo personal es, por ejemplo, saltar. Ella salta la cuerda. En este caso, el verbo saltar es personal porque admite una persona. O si yo dijera, él hace la tarea. El verbo hacer, en este caso, actúa como personal porque admite una persona. O si yo dijera, nosotros somos amigos. Somos es un verbo personal porque admite la persona, nosotros somos amigos. O si yo dijera, Elena juega todos los días, en este caso el verbo jugar sería un verbo personal. Pero existen otros verbos que no son verbos personales, sino que son verbos impersonales. Estos son los verbos que hacen alusión a los fenómenos meteorológicos. También el verbo hacer y el verbo haber y el se pronominal. Por ejemplo, cuando yo digo dicen por ahí o se hace por ahí o se dice por ahí. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de los verbos impersonales. Por ejemplo, tronará hoy o lloverá hoy. En estos casos, estos verbos son impersonales porque no admiten una persona. Yo no puedo conjugar el verbo tronar ni el verbo llover. Yo no puedo decir yo trueno, tú truenas, él truena, nosotros tronamos. No se puede porque estos son verbos impersonales que no admiten persona. Pero también existe el verbo hacer, que es un verbo impersonal. Si yo digo hace calor, o también hay calor. El verbo hacer y haber puede actuar de manera impersonal. Hay calor o hace calor. En este caso, estos verbos son impersonales porque no admiten una persona. Si yo dijera, hace frío, en este caso, este también es un verbo obviamente impersonal porque no admite una persona. Y el se pronominal que se usa en expresiones, por ejemplo, se dice por ahí o se comenta por ahí. En estos casos yo podría identificar quién es el sujeto que realiza la acción. Podría identificarlo a través de pronombres, se dice por ahí. ¿Quién dice por ahí? Si ustedes se fijan, yo no logro identificar cuál es el sujeto en esta oración porque se dice por ahí, podría ser cualquiera. Entonces, esto es un uso de los verbos impersonales. Entonces, básicamente el verbo es personal cuando admite una persona y esta persona, recuerden también que puede estar expresa. ¿Por qué lo digo? Si yo dijera comíamos juntos, en este caso el verbo comer es personal o es impersonal. Cuidado, es personal porque sí admite una persona, que sería el pronombre nosotros. Muy diferente si yo dijera relampagueará hoy.
En este caso, el verbo relampaguear no admite personas, no admite sujetos, es muy diferente. Lo menciono porque algunos de mis estudiantes a veces confunden los verbos impersonales con oraciones con sujeto tácito, que es el sujeto sobreentendido, y no tiene por qué haber confusión. O sea, cuando yo digo que el verbo es personal porque admite persona, esto incluye a los pronombres, es decir, si yo tengo las oraciones salté ayer. En este caso, este verbo, o sea, el verbo saltar, es un verbo personal, porque ¿quién salté? Yo. Yo salté ayer. Cuidado, este verbo no es impersonal. Este verbo es personal, lo que pasa es que tiene aquí un sujeto tácito. Igual, si yo tuviera comí ayer, en este caso, cuidado, comer es personal, porque en esta oración sí hay sujeto. Este sujeto admite persona. Lo que pasa es que está sobreentendido. Yo comí ayer. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir los verbos impersonales con oraciones que tengan un sujeto tácito. Entonces ahora vamos a hacer algunas oraciones. Me van a decir si el verbo es personal o impersonal. Entonces vamos a ver. Él es mi amigo. En este caso, el verbo ser será personal o impersonal. Será personal. Y lo sé porque aquí yo tengo un pronombre que está ocupando el sujeto de la oración. Pero si yo tuviera, por ejemplo, nevará dentro de 4 días. En este caso, este verbo nevar, ¿es personal o es impersonal? Si ustedes se fijan, es impersonal, porque yo no puedo conjugar el verbo nevar en todas las personas del singular y del plural. Es decir, yo no puedo decir yo nievo, tú nievas, él nieva. Eso es totalmente imposible. Entonces, el verbo nevar, por tanto, es impersonal. Si yo dijera, hace mucho ruido, en este caso, aquí habría un verbo personal o impersonal. Fíjense, hace mucho ruido. ¿Puedo yo identificar una persona aquí? No la puedo identificar porque ¿quién hace el ruido? No se sabe. Lo único que estoy diciendo es que hace mucho ruido. Pero aquí yo no puedo identificar una persona. Por tanto, el verbo hacer aquí es impersonal. Si yo tuviera hace mucho calor, en este caso, esta oración tendría un verbo personal o impersonal. Obviamente sería impersonal, porque yo no puedo identificar una persona en este caso. Si la oración fuera, mi mamá hace la comida, en este caso sería verbo personal o impersonal. Miren aquí, mi mamá hace la comida. Vean cómo en este caso el verbo hacer está actuando como verbo personal porque admite persona. Y en este sentido, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Normalmente el verbo haber, hacer, actúa en forma impersonal. Recuerden que también el verbo haber se utiliza para las conjugaciones de los tiempos compuestos. Entonces, el secreto siempre será, cuando están estos verbos, ¿puedo yo identificar una persona? Sí, la puedo identificar. Entonces en este caso está actuando como un verbo personal. Y ahora en otros casos donde actúa como verbo impersonal. El secreto siempre será encontrar la persona. Entonces si yo tengo, por ejemplo, la oración, mi papá me ayuda con la tarea. El verbo ayudar, ¿sería personal o impersonal? Sería personal porque aquí me admite una persona. Si yo dijera, comprábamos la comida, ¿el verbo comprar sería personal o impersonal? Sería personal porque aunque el sujeto no esté escrito, sí es un sujeto tácito, es decir, un sujeto que está sobreentendido. Si yo dijera, duermo poco, en este caso el verbo dormir sería personal o impersonal. Sería personal porque el sujeto sería yo. O sea, aunque está en forma de sujeto tácito, sí tiene sujeto. Si yo dijera, hace mucho viento, sería
un verbo personal o impersonal y por tanto una oración personal o impersonal. Sería una oración impersonal porque aquí no está expresa una determinada persona. Si yo dijera, la maestra me dejó una tarea, aquí habría un verbo personal o impersonal. Personal porque puedo identificar la persona, que es la maestra que me dejó la tarea. Si la oración fuera, bebimos juntos, este sería un verbo personal o impersonal. Un verbo personal, porque ¿quiénes bebimos juntos? Nosotros. Es decir, aquí sí hay un sujeto, lo que pasa es que está en forma de sujeto tácito. Y vamos a tener una más. Jugamos juntos. ¿Personal o impersonal el verbo? Personal, porque aquí el sujeto sería nosotros. Bueno, me encantaría que escribieras en la casilla de los comentarios tus propias oraciones usando verbos personales e impersonales. Recuerda que los verbos personales admiten una persona y que admiten también sujetos tácitos que están expresados en forma de pronombres, o sea, están sobreentendidos. Recuerda también que los verbos impersonales se refieren a los fenómenos meteorológicos, como llover, tronar, relampaguear, el verbo hacer y haber en su forma impersonal, por ejemplo, hace calor o hay frío, y el se pronominal como se dicen por ahí o se comenta por ahí. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares, dale like a mis videos y activa la campanita para recibir todas mis notificaciones. Adiós.